Por un lado, nosotros tenemos que conocer bien cómo se clasifican los estudios clínicos, porque no todos van a tener el mismo peso a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que hablar de tipos de estudios epidemiológicos, tenemos, por un lado, estudios experimentales o no experimentales, y dentro, o cuasi experimentales. Y dentro de esos tenemos algunos estudios que son analíticos, que son observacionales o de intervención. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que puede ser un estudio observacional? En el observacional no se incide sobre el universo, digamos, se describe, pero no hay intervención, no se modifica, no hay un trabajo sobre un grupo, no se trabaja sobre un grupo mediante la modificación para buscar un efecto. ¿Y me podés dar un ejemplo de eso? Porque así los vas a tener que seleccionar. Bueno, sí, es cierto, pero no intervengo sobre ellos, sobre, digamos, No, el eso proceso natural. seguro, es observacional, pero si vos tenés un estudio en general epidemiológico, ¿de qué tipo? Se puede hacer, por ejemplo, un epidemiológico transversal, por ejemplo, para ver la prevalencia de una condición como puede ser la hipertensión arterial dentro de una comunidad. No necesariamente tiene que ser algo a nivel nacional, puede ser una comunidad cerrada, un lugar, una ciudad. Entonces yo puedo medir y evaluar en ese momento, sin seguirlos en el tiempo, saber en ese momento cuál es la prevalencia de esta condición. Uh-huh. Y, digamos, un estudio de intervención. El estudio de intervención, yo tengo 2 grupos o más, pero en esos grupos de intervención yo necesito, digamos, tomar una muestra de ese universo, o dos o más muestras, y sobre uno de esos voy a establecer una intervención en la cual voy a, ya sea un tratamiento, una farmacoterapia, un consejo, la implementación de un método diagnóstico, y lo voy a comparar con lo que se considera dentro de los estándares éticos reconocidos para ese momento y para esa época. ¿Necesariamente es así? Pensá en lo que lees habitualmente. O sea, estamos de acuerdo, tenés 2 grupos de intervención distintos, ¿sí? Que puede ser en el contexto de diversos tipos de estudio. Y vos vas a definir, si el universo es muy grande, vas a tener que tomar una muestra, que es lo que vos dijiste. Y después tenemos que ver que hay distintos métodos de muestreo, ¿sí? Puede ser aleatorio, no aleatorio, y demás. Ahora bien, a partir de ahí, ¿vos qué tipo de estudios tenés? Los que leemos casi todos los días. Los ensayos controlados aleatorizados. Claro, los ensayos clínicos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y qué sería un estudio cuasi experimental? Personalmente desconozco el término. No quisiera arriesgarme a decir algo inapropiado. ¿Y alguien que que haya escuchado alguna vez un estudio cuasi experimental? ¿No? Bueno, un estudio cuasi experimental es una mezcla entre un poco los dos. ¿En qué quiere decir? Vas a tener una intervención, pero vas a tener también una descripción de ese estudio. ¿Alguien alguna vez leyó algún estudio que tenga como 2 fases? Neurólogos que hayan leído estudios de epilepsia. Como un crossover. Claro, exactamente. En los crossover vos tenés primero una parte donde, digamos, vos haces una descripción, después haces una intervención y después volvés a medir. O sea, vos ves el basal de esa población y ves lo que pasa cuando a esa población le estableces una intervención.
Otro ejemplo sería el Stitch 1, donde para evaluar el tratamiento quirúrgico de la hemorragia intraparenquimatosa, algunos pacientes de la rama clínica pasaron por decisión del equipo quirúrgico a la rama operatoria. No un crossover, pero sería algo parecido. ¿Casi experimental? Sería algo parecido. Gracias. En relación a... acaba de entrar alguien más. ¿Qué es un estudio ecológico? Sirven para poco, pero ¿qué es un estudio ecológico? ¿Alguien alguna vez leyó un estudio ecológico? No, yo no tengo así como en mente, pero es el que tiene en cuenta estudios genéticos, ambientales, la influencia de esto o no. El de, como por ejemplo, la incidencia de algunos factores ambientales en algunas enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿eso sería? Sí, y quizá la múltiple no es el mejor ejemplo, pero esto significa estudios donde vos tomás que, por ejemplo, hace unos años se hablaba de que la gente que tenía Parkinson tenía algunas condiciones ambientales que favorecían o no el desarrollo de Parkinson, ¿sí? Se había pensado con el tabaquismo, con determinadas cosas. Esos estudios tienen muchas asociaciones falsas. Claro, porque hay otros, digamos, Puede es haber un otros análisis que puede haber confusores, por variables. ejemplo, y Claro. no tengan nada que ver con eso. Entonces, esos estudios, de alguna manera, son estudios que hay que tomarlos con pinza, porque muchas de las cosas que se pensaban de esos estudios no terminaron siendo. ¿Sí? Son buenos estudios para una observación, pero requieren ser confirmados en forma más seria. Por eso toma datos, sí, del medio ambiente, de exposición a determinados factores. Serie de casos. Son estudios de bajo valor, digamos, ¿no? Pueden servir para crear una hipótesis más importante, pero no es algo... ¿cuál es la principal limitación? No controlo contra nada. O sea, yo no estoy viendo qué pasa si ese factor está o no está. Lo que yo estoy diciendo es, pasa tal cosa, pero no tengo un grupo control que de alguna manera me sirva a confirmar la asociación. ¿Y los estudios transversales? Y no es el que había comentado al principio, doctora, que uno tiene, por ejemplo, no sé, puedo, por ejemplo, elegir una muestra en un colegio y decir cuántos de los niños que están en ese colegio tienen internet. Pero yo no sé si ellos pueden comprar internet el mes siguiente sus padres o ellos tenían internet y en ese momento no lo tenían. Entonces, eso lo hace transversal. No exactamente. No. Bueno, perdón. ¿Qué es un estudio transversal? Mido algo en un tiempo determinado, digamos. Exactamente. Santi, ¿no? Sí. Sí, la idea es, vos cortás en ese punto y describís esa población, ¿sí? Entonces, eso es un corte transversal. Muchas veces esos cortes transversales, los que están en FLENI, ¿para qué te puede servir hacer un corte transversal de una población antes de meterte en un quilombo más grande? Ver prevalencia. Prevalencia. Ese sería, digamos, un estudio importante para ver cualquier estudio epidemiológico que ustedes quieren hacer, ¿sí? Por ejemplo, el estudio de Villegas
Si ustedes hacen un estudio que sea un corte transversal y ven determinadas cosas, cuando hagan el estudio epidemiológico o un estudio de incidencia o prevalencia, tienen un poco los factores para poder que no se les escapen datos, ¿no? Porque cuando van por la muestra no tanto, es complicado. Lo que me daría la brutalidad esa, lo que me daría mi profesor de castellano de la secundaria, me estaría colgando de la... ¿Y por qué te estaría colgando? ¿El de castellano? No, me parece que fue un audio de afuera, ¿no? O sea, sin querer. Bueno, después, ¿qué ventajas o desventajas pueden tener los dos estudios, no? Por ejemplo, estudios transversales. Las ventajas que tienen que son muy fáciles de ejecutar. No cuestan mucho. Se puede estudiar varias enfermedades y factores de riesgo a la vez. Eso es lo que lo hace muy útil para tener datos para estudios más complejos. Caracterizar la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables y no llegar al último paciente enrolado y decir, uy, qué macana que no registré nada respecto a esto. Precisan poco tiempo para ejecución y útiles en la planificación y administración sanitaria. Por eso son muy útiles en estudios que van a tener datos que van a permitir generar políticas de salud pública. ¿Y qué limitaciones tiene? Por sí mismos no sirven para la investigación causal, pero sí descriptiva. No son útiles en enfermedades raras ni de corta duración, porque enrolarían muy pocos pacientes, y posibilidades de sesgo de información y selección. ¿Y los estudios analíticos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que uno tiene que diseñar, digamos, en un estudio analítico? Estamos hablando de casos y controles acá, ¿no? La hipótesis. Y la definición. Bien. Tenés que tener, primero que nada, la definición de caso y la parte de los controles, ¿no? Representativos de la población de casos. O sea, tiene que ser comparable una cosa que la otra, ¿sí? O sea, ningún estudio de caso control que no tenga la definición ni del caso ni del control no está bien formulado, empezamos mal, ¿sí? El caso es la población incidente y en el caso de los controles, función de estimar la proporción de exposición esperada entre un grupo y el otro. Y la misma probabilidad de los casos tiene que estar en los expuestos para poder hacer la comparación. Y dentro de también los estudios de casos y controles, otra de las ventajas es que son, esperen que ingreso algo, relativamente menos costoso que los estudios de seguimiento, o sea, son estudios retrospectivos muchas veces, y entonces son estudios que, digamos, requieren menos recursos. De corta duración, aplicación para estudios de enfermedades raras, se pueden hacer prospectivos o retrospectivos, y permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad. Y dentro de las limitaciones, no estiman directamente la incidencia, facilidad de introducir sesgos de selección y o de información, son de los estudios que más nivel de sesgo tiene, y la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad no siempre es la misma. Entonces, si bien es cierto, ventaja en costo, en poder hacerlo poco tiempo, tiene una cosa importante, que de la buena definición del caso y del control va a depender que tenga relativamente pocos sesgos.
Y los estudios de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos o ambipectivos. Ambipectivo significa que hay una parte para adelante y una parte para atrás del estudio, ¿sí? Los individuos se identifican de acuerdo a la identificación en relación a la exposición a un evento. En el momento de indicar el estudio, todos están libres de enfermedad, cuando esto es prospectivo, ¿sí? Y la observación se hace durante un periodo de tiempo, que puede ser meses o un año, depende de lo que estén estudiando eso. Y también puede ser retrospectivo o ambipectivo, tiene una parte hacia atrás y una parte hacia adelante. Bueno, esto es un poco cómo es la formulación para un estudio de cohorte o de seguimiento. El parámetro estadístico que yo voy a usar es el riesgo relativo. Y esto va a estar dado por la incidencia entre expuestos y no expuestos, ¿sí? La fórmula de la tabla de 2×2 es la que ustedes ven arriba, y en función de eso ustedes van a poder tener el primero de los analíticos. Existe también estudios dentro de los cohortes en seguimiento. Sí va a permitir en este caso estimar la incidencia y tiene mejor posibilidad en cuanto a los sesgos en comparación con los casos y controles. Ahora bien, ¿qué limitación tiene? Es un costo elevado. ¿Por qué? Porque el tiempo de seguimiento tiene que ser relativamente prolongado, tiene ciertas dificultades de ejecución, no son útiles en enfermedades raras, porque tardarían mucho tiempo en poder hacerlo, requieren generalmente un tamaño y muestra elevada para poder sacar bien la incidencia, y el caso de tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un método diagnóstico para determinar una enfermedad fue mejorado por otro, esto tiene que estar impactado en un estudio de cohorte. Y la posibilidad de pérdida de seguimiento, o sea, cuando ustedes hacen cohortes prospectivas, el hecho de que, qué sé yo, un paciente se mude o tenga algún problema y no pueda seguir, empieza a generar problemas después en el análisis. Y estudios experimentales, el investigador manipula las condiciones de la investigación, esto hay que tener cierto grado de cuidado, se usa para evaluar la eficacia en diferentes terapias, actividades preventivas o planificación y programación sanitaria. Los individuos se identifican con base en la exposición, y la exposición decide por el investigador. Hay que tener gran control sobre el diseño y sobre la causalidad de la enfermedad. Serán menos de 100 los que se conecten, ¿no? Porque ya no sé, cada rato digo sí. Sí. Sí, y los estudios experimentales terapéuticos son los que se hacen sobre enfermos, sobre determinar la capacidad de una conducta para disminuir síntomas, prevenir la recurrencia, reducir el riesgo de muerte, por ejemplo, y preventivos se realizan en individuos sanos en riesgo. Agentes o procedimientos reducen el riesgo de desarrollar una enfermedad. ¿Qué se les ocurre para esto? Estuvieron muy de moda últimamente. Algo que sea
para reducir... ¿Preventivo? La Sí, vacuna. la vacuna, exactamente, porque es la que es muy de moda, estamos cada quilombo con la vacuna. Bueno, eso es claramente la vacuna, todos los estudios de vacunas son estudios preventivos, se hacen en persona en riesgo, que uno trata de prevenirle, como en este caso, bueno, el COVID. ¿Sí? ¿Y terapéutico? Y uno clásico de intervención de una droga, lo que sea, para ver la tasa de eventos, si cambia en el grupo de intervención o no. Bien. Y también hay estudios que, bueno, que tratan de limitar el riesgo también de muerte, ¿no? O sea, de tener un outcome negativo. Y este es el gold estándar. El ensayo clínico. ¿Sí? Es lo más frecuente, es lo que en general aprueba todas las drogas. Los sujetos son pacientes. Puede evaluar de 1 a 2 tratamientos para una enfermedad. O sea, puede ser, ¿qué se les ocurre para 1 o 2 tratamientos en una enfermedad? Disculpen que pregunte cada rato, ¿no? Pero a mí me gustaría estar seguro que entienden cuándo se utiliza un estudio. Cristina, en el caso de una cirugía por un hallazgo incidental, ¿podría entrar en esa figura? Por ejemplo, la cirugía de aneurismas para prevenir No para un los ensayo sangrados. clínico. No para ensayo clínico. No. Si vos tenés un hallazgo incidental y lo operás, pero sí, esto es lo que más leemos. Las revistas están, sobre todo Lancet, New England, las revistas de primer nivel están llenas de estos estudios. Pongamos algún ejemplo de un ensayo clínico. Hay varias formas de armar un ensayo clínico. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, yo tengo una droga que es un antihipertensivo, ¿sí? Que tuvo su ensayo clínico y que probó eficacia, ¿sí? Pero yo quiero ver otro antihipertensivo, si es superior, si controla mejor la presión, si la presión está en valores adecuados mayor tiempo. ¿Cómo lo puedo instrumentar? Los comparo entre sí. Pongo un grupo con el que ya está aprobado y otro grupo con el que quiero probar. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero probar una droga de 0, pero no la voy a comparar con ninguna, yo tengo que ver, en ese caso, una indicación nueva de algo que no tenía tratamiento antes. ¿Qué se les ocurre? Que es quizá de las formas que más se ve esto. Versus placebo, eso. Versus placebo es una posibilidad donde yo empiezo a ver si, digamos, a no tratamiento versus probar un tratamiento, aparte de seguridad, eficacia y todo lo demás, yo lo puedo hacer. ¿Sí? O sea, puedo comparar 2 fármacos o un fármaco nuevo para una indicación nueva con placebo. Esas son las formas en que surgen los ensayos clínicos controlados. Y están también los ensayos de campo.
¿Qué es un ensayo de campo? Es uno de los estudios que no tiene pacientes enfermos, que no han adquirido todavía la enfermedad, que se estudian factores preventivos. ¿Qué se les ocurre Buenas, esto? ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? De hecho, ahora estamos sufriendo muchos problemas con eso. Por lo cual yo en unos años no quisiera ser meteoróloga. ¿Qué se les ocurre? Habla medio planeta hoy de eso, ¿eh? El calentamiento global, chicos. El calentamiento global que estamos sufriendo en el planeta está generando no solo los fenómenos meteorológicos, que por ejemplo ayer teníamos 26 grados y hoy me morí de frío a la mañana, sino que a su vez también está generando problemas o potenciales problemas sanitarios. Por eso hay tantas cumbres y demás con el tema del calentamiento global. Y dentro de los estudios experimentales, si se tiene un estudio cuidadoso, con una muestra suficiente, un proceso de aleatorización adecuado, una intervención y seguimiento controlado, los estudios experimentales proporcionan evidencias fuertes con las que se pueden emitir juicios sobre las distintas, sobre la existencia de relaciones causales entre las variables, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber ante qué estudio estamos y cómo lo vamos a agrupar. Los estudios que tienen mayor peso para la toma de decisiones son los ensayos clínicos controlados, en la clínica. Después existe otra cosa para lo que son estudios de investigación experimental, pero no son los que nosotros vamos a ver tanto. Y lo otro que hay que ver es el grado de sesgos, ¿sí? Los estudios deben ser precisos y válidos para disminuir su número de sesgo. Es un estudio que debe plantear determinados objetivos, y es importante saber si este sesgo puede deberse a un error casual o sistemático. ¿Qué quiere decir que un error sea sistemático? Que está en la metodología del estudio. Eso hay que tener cierto grado de cuidado. Carente de error aleatorio, preciso, reducido ese error, y tratar de que sea debido al azar, y se aumenta el tamaño de la muestra. Es una de las formas de controlar los sesgos, o mejorando el diseño. El carente de error sistemático, que tiene que ver con la validez de ese estudio. Todo estudio tiene que tener una validez interna correspondiente a los sujetos reales del estudio, y amenaza por varios sesgos potenciales, como el sesgo de selección, o sea, poner un paciente que no correspondía, o sesgo de información. Por ejemplo, durante el seguimiento me faltó algún tipo de información relacionada al paciente o antecedente. Y la validez externa, que es lo que todo estudio debe tener, que el diseño podrá ser muy lindo, pero no es aplicable a la vida real. Dentro de los sesgos de selección hace referencia a errores derivados en la selección de la población, y esto puede ocurrir al seleccionar el grupo control,
al seleccionar el espacio muestral donde se va a realizar el estudio, o por pérdida de seguimiento, o por la presencia de una supervivencia selectiva. En estos estudios de casos y controles y procedimientos para identificar los enfermos, puede haber también sesgo de detención, ¿sí? Sobre todo cuando los estudios son retrospectivos. El sesgo de información o observación, pueden generarse errores sistemáticos. Todo eso debe ser controlado periódicamente en los estudios, y no es la función de ustedes para la guía, pero sí es función saber que esto se haga. Así que todo esto es importante poder tenerlo, sobre todo cuando se trabaja en forma retrospectiva sobre información ya almacenada, por ejemplo, una historia clínica. En los estudios que son prospectivos, también hay que tener en cuenta los sesgos de información o observación, ¿sí? Y nosotros sabemos que un poco de todo esto va a depender lo que es la medicina basada en la evidencia, que es lo que nosotros vamos a usar para la confección de la guía según el Gray. Bueno, y toda guía Gray depende de algo que se llama la pregunta pico. Es la primera pata de la guía. Nosotros vamos a tener que formular determinadas preguntas pico, ¿sí? La pregunta pico va a definir, por un lado, la población, la intervención, el comparador que voy a usar y el outcome. Entonces, cada uno de ustedes, en cada uno de sus grupos, lo que van a tener que hacer es definir las preguntas pico que van a querer hacer sobre el área que les va a tocar escribir, ¿sí? Después van a tener otro grupo que buscar los estudios. Y a partir de ahí y de los núcleos de comparación van a generar la evidencia medida en este caso en el outcome de estos pacientes, ¿sí? A partir de ahí se van a hacer a cada una de esas preguntas, establecer la respuesta, y ustedes no van a hacer como con la AJA, por ejemplo. Lo que van a hacer es las distintas preguntas, pico, y a partir de eso la conclusión que ustedes sacan en función al outcome. ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Por qué no pones un ejemplo concreto, Cristina, y listo, más fácil? Con un artículo y vemos. Bien. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, a la trombolisis sistémica. ¿Sí? Bueno, ya está aprobado, pero en algún momento hubo una serie de trabajos, ¿sí? Entonces, la población es el paciente con stroke isquémico agudo, ¿sí? La intervención es UC o NUC trombolítico, ¿sí? Y por último, el outcome, si al paciente le fue mejor o le fue peor. Entonces, mi pregunta pico es, si los pacientes con stroke agudo, población, yo hago una intervención de recanalización con droga, hago la comparación medida en outcome clínico, ¿sí? Medida, por ejemplo, en cómo le fue a los pacientes que trombolicé versus los que no trombolicé, ¿sí? A partir de ahí, yo voy a hacer esa pregunta para contestarlo. Entonces voy a decir, bueno, en esta población, el uso de terapia trombolítica aguda
resultó en una mejor evolución. Y la voy poniendo ya como haber de la guía. ¿Ahí se entendió mejor, Pablo? Para poner algo que más o menos manejamos todo. Sí, estoy de acuerdo, te entendí yo. Yo era un poco porque veía que a lo mejor estaba medio en el aire y estoy de acuerdo. Bueno, este es la pirámide de evidencia. ¿Sí? O sea, los estudios van, el mejor en metaanálisis, lejos es el número 1. La otra son las revisiones sistemáticas, la revisión de artículos y redactar a partir de la revisión sistemática de artículos. Viene en tercer orden, digamos, los estudios controlados randomizados, estudios de cohorte, estudios caso control, serie de casos y estudios de experimentación animal, que no son los que nosotros vamos a usar mayormente en esta guía. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta acá? O sea, Cristina, podemos decir que quizás para cada grupo, si bien se anotaron como en tópicos del tema, relacionados al tema, se puede generar intentar generar una pregunta pico que responda en... Varias preguntas picos hay que generar. Todo lo que vos quieras contestar. Sí, pero seguramente, una más en cada tópico. Pero para que no sea tan extenso, podemos consensuar en hacer 1 o 2 preguntas pico relacionadas a cada tema, en relación al manejo de la presión, no sé, reinicio de antitrombóticos, etc. Porque eso lo decide el grupo. El grupo va a decidir, porque vos podés hablar de determinadas cosas, no necesariamente de todo. Porque hay cosas que pueden estar muy consensuadas hace mucho tiempo, claro, y quizá no tenga sentido el esfuerzo. Porque vos lo primero que vas a tener que hacer es esto que está acá, que es poner desde calidad conjunto de la evidencia alta, que en tu caso va a ser el ensayo clínico controlado, pues no lo vas a hacer a través de una revisión sistemática, es una evidencia fuerte para un estudio clínico, y ustedes le pueden dar el nivel de importancia en función de lo que tenga, que puede ser alto, moderado o bajo. Y después van a tener una evidencia muy baja, que son los estudios observacionales. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen una patología que es poco prevalente, quizá un estudio observacional de pocos casos tenga mucho valor. ¿Sí? Sí. Bueno, en función de eso, ustedes van a tener como un termómetro de estudios menos a más importante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo hasta un nivel 3, después vamos a ver qué es eso, digamos, tenemos un nivel de importancia limitada para la toma de decisiones. Después vienen los del medio, que está entre 4 y 5, importancia un poquito mayor, pero no crítica, y 7, 8 y 9, crítico para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy un puntaje entre 7 y 9, yo lo voy a usar mucho en la práctica clínica para la toma de decisiones. ¿Sí? Mientras que uno que está entre 1 y 3 probablemente no le dé importancia al final de la confección de la guía. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Y va a depender del tipo de desenlace. Si yo tengo un desenlace clave para la toma de decisiones, ese desenlace, ¿a qué se puede ver? A eventos adversos, sobre todo si son potencialmente graves. A la calidad de la evidencia, el estudio clínico, que muestra que eso es importante. Si genera frecuencia de hospitalización. Si yo tengo, por ejemplo, un desencadenante o un desenlace que me implique que el señor termine internado, va a ser de mucho peso. ¿Sí?
y la frecuencia de exacerbaciones de esos eventos adversos o de los outcomes. Después voy a tener entre 4 y 6 desenlaces importantes, pero no clave para la toma de decisiones. Por ejemplo, tolerancia al ejercicio, mortalidad por cualquier causa, no necesariamente el tratamiento, y la presencia de síntomas respiratorios o desenlaces no importantes, ¿sí? Por ejemplo, alguna alteración en la capacidad funcional o alguna cosa así que sea leve y que no genere ninguna limitación, como para ponérselos en ejemplo. Y las preguntas de la intervención, si debe ser, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con, pero es para ponerlo por ejemplo, ¿se debe usar cepillo de dientes manual versus cepillo de diente eléctrico para la salud dental? Por ejemplo, esta puede ser una pregunta pico. ¿Se debe usar esteroides nasales tópicos en niños con rinitis alérgica persistente? ¿Se debe usar oseltamivir versus ningún antiviral para tratar la influenza? ¿Se debe usar una troponina 1 seguida de estrategias adecuadas de manejo versus troponina T seguida de estrategia apropiada en el manejo del infarto agudo de miocardio? Estos son el tipo de preguntas que uno debe incluir en la guía, como primer paso para cada una de las áreas que les toque trabajar. Entonces, si uno tiene que hacer una serie de pasos, uno diría, paso 1, clasificación preliminar de los desenlaces como críticos, importantes, pero no críticos, o de baja importancia antes de revisar la evidencia. Yo hay cosas que puedo no tener que revisar la evidencia para decir que no sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de concentrar la atención en aquellos desenlaces que son considerados como los más importantes al momento de buscar y resumir la evidencia para resolver y aclarar las discrepancias? Esto es importante. ¿Cómo? Realizar una revisión sistemática de la literatura relevante. Si ustedes en su hospital tienen una bibliotecaria, como consejo, los que mejores revisan la evidencia son los bibliotecarios de profesión. Preguntando a los miembros del panel y a los posibles pacientes o miembros del público para identificar los desenlaces importantes, juzgando la importancia relativa de los desenlaces y discutiendo las diferencias. Y en función de eso ir estableciendo los distintos niveles de evidencia. Estos juicios idealmente se sustentan mediante una revisión sistemática de la literatura, concentrando en lo que corresponde como blanco considerado desenlace crítico o importante para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un evento colateral, pero que no es muy importante, y quizá eso pierde peso con respecto a otro desenlace que yo puedo tener. Una pregunta. Todo el mundo sabe lo que es un operador booleano, ¿no? Sí, el and, or o not. Sí. Pero ¿para qué te sirve tener un buen operador
booleano. Para poder hacer una búsqueda lo más selectiva posible, pero a la vez que incluya los artículos deseados. Exactamente. Entonces, los que mejores manejan los operadores booleanos son los bibliotecarios de profesión, digamos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden, como quien dice, focalizar la búsqueda, ¿sí? El paso 2 es reevaluación de la importancia relativa de los desenlaces después de revisar la evidencia. Y esto es para asegurar que los desenlaces importantes identificados durante la revisión de la evidencia, que inicialmente no considerábamos, sean incluidos para la reconsideración o reconsiderar la importancia relativa de los desenlaces. ¿Sí? Y por último, solicitando a miembros del panel, o sea, ustedes, cómo ir generando esa evidencia, ¿sí? O sea, cómo ir agrupando esa evidencia. Y el último paso, digamos, de estos 3 pasos importantes, juzgando el balance entre el desenlace de salud deseable y no deseable de una intervención, para contribuir a la formación de las recomendaciones y diseminar la fuerza de la recomendación, invitando a los miembros del panel a realizar el desenlace que sea deseable o indeseable en cada una de las situaciones, ¿sí? Entonces, si yo hago la pregunta pico, busco primero los estudios, busco los AUCAM, los ordeno por severidad del AUCAM, ¿sí? Miro la calidad de cada uno de los ensayos clínicos controlados, que son los fundamentales, y en función de esto voy haciendo como ladrillitos para ir generando la guía o la recomendación. Bueno, esto es lo mismo que es lo de la evidencia de calidad. Yo a partir de ahí le voy a establecer la importancia a cada una de las cosas que vaya revisando. Voy a ver que hay distintos tipos de desenlaces, de riesgo asumido, de riesgo correspondiente a la medición de la carga, de los desenlaces después de la aplicación de la intervención, al efecto relativo de cada una de las cosas, o sea, si voy a medir por riesgo relativo o por ratio, tengan presente que esto es distinto de acuerdo al tipo de estudio. El número de participación y el número de diseño de los estudios, calificación de la calidad global de la evidencia para cada desenlace, y notas de pie, página o explicación de alguno de los ítems que ustedes vayan viendo. Por otro lado, voy a clasificar, digamos, si, por ejemplo, estoy midiendo, ya que vamos a hablar de la hemorragia en este caso, digamos si es un sangrado mayor, si es un sangrado menor,
si esto impactó la mortalidad, son todas cosas importantes a tener en cuenta a la hora del armado de la guía. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Cristina, me parece fundamental en este momento ponernos de acuerdo en este punto, más que nada para no trabajar en vano, es decir, cuántas preguntas pico vamos a hacer o cómo va a ser la metodología esa, porque hay varios ítems en los que se repartieron los grupos y quizás digamos, tendríamos que homogeneizar la cantidad de preguntas para no hacer una guía más extensa que una americana, una europea, y que nos sirva a nivel local. Por la eso guía me no tiene que tener más de 10 hojas. Una guía hecha con esto puede tener como mucho, 15. El tema es que lo que uno tiene que hacer ahora es que estamos hablando todos del mismo tema. Una de las cosas que puede pasar es la superposición. ¿Qué quiere decir? Que un grupo y otro hagan la misma pregunta. Eso no tiene sentido. Entonces, yo haría una tarea para el hogar entre todos los grupos. Diría ¿qué quieren hacer del tema que les tocó o del área que les tocó? Y en la próxima reunión evitar la superposición. Porque puede ser que una pregunta la desarrolle un grupo y no otro. ¿Sí? Entonces evitamos, sobre todo pueden no llegar a la misma conclusión, lo cual sería complicado, ¿no? Pero tratar de que, digamos, ustedes puedan decir, bueno, vamos a hablar de factores de riesgo. Entonces, todas las preguntas de factores de riesgo le toca a tal. Métodos diagnósticos, métodos de imágenes. Le toca al grupo que toma métodos de imágenes. Manejo de la presión arterial en agudo. ¿Sí? Entonces, ahí mismo van a ir limitando el número de preguntas por área. Y tener una reunión para decir, a vos te toca esto, a vos te toca esto. Y que la guía sea estructurada. Siguiendo